Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de enero del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aquel Jesús estaba predicando, como fue su costumbre, como fue aquello que nos enseñó, y no tenemos que olvidarlo. Predicaba por todos los pueblos, aldeas, lugares, siempre la palabra del Señor llegaba a todos los oídos. Él nos dijo, antes de ascender, nos mandó: vayan y hagan discípulos. Hay que enseñar estas cosas, si no vamos a seguir ignorando la palabra del Señor y hablando de la palabra como si supiéramos. Bueno, el Señor lo hizo y finalmente fue a su tierra, donde fue criado, a Nazaret, un pequeño pueblo de unos 500 habitantes. Todos se conocían, claro. Estaba viviendo ahí junto a su madre y a su padre, María y José. Y acá vamos a poner un poquito el acento sobre la figura de José, el padre de nuestro Señor Jesucristo, el padre putativo, aquel que fue elegido por el Señor para ejercer la paternidad y todo lo que esto implica, sobre primero el niño Jesús, el joven Jesús, hasta que Jesús fue adulto y salió entonces sí a desarrollar su ministerio, su magisterio y todo lo que hizo el Señor por todos. Y la figura de José es digna de ser puesta de relieve, realmente, porque muchas de las maneras, el oficio, por ejemplo, que desarrolló Jesús fue un trabajador también. Aquello que se dice en el Génesis: ganarás el pan con el sudor de tu frente, o lo que dice San Pablo en el Nuevo Testamento: el que no trabaje, entonces que tampoco coma. O el mismo Pablo, que siendo apóstol, para no ser carga para los demás, pudiendo hacerlo en orden a su ministerio, sin embargo, para no ser carga, él también se ocupaba de construir o hacer tiendas de campaña. Y aquí Jesús fue artesano, hijo de carpinteros. Seguramente José le enseñó el oficio, aprendió de José todos los buenos hábitos que seguramente tenía José. La manera de conducirse, de hablar, de hacer su trabajo, de todo aquello que todo niño aprende por parte de sus padres cuando éstos se ocupan verdaderamente de formar a sus hijos. Recordemos, la educación viene de parte de los padres. La información, la educación y la formación. La información viene a partir del colegio y donde usted vaya a estudiar o lo que sea. Pero la formación, que es lo más importante de la educación, viene de parte de los padres. Y nuestro Señor Jesucristo, en ese orden, humanamente hablando, y dentro de lo humano, y tuvo una conducta humana, naturalmente, no era un extraterrestre nuestro Señor. Él asumió la naturaleza humana, no vino de otra manera. Y se adoptó y acomodó perfectamente al hábito, a la costumbre humana, dentro de lo bueno que esto debe tener. Porque debe tener lo bueno, lo humano debe ser también la imagen del Dios que en nosotros
establece su imagen y finalmente su semejanza. Bueno, se extrañaban, claro, fíjese, lo conocían a Jesús más bien dentro de esa forma, de ese ámbito, ¿no? Claro, cuando lo oyeron, estaría seguramente llena la pequeña sinagoga del pueblo, que según datos parecieron no haber tenido más que cabida para unas 50 personas, pero se asombraban de la sabiduría de Jesús, como diciendo, pero ¿cómo? ¿Y de dónde aprendió estas cosas? Si este es como nosotros, es el hijo de José, el carpintero, por lo tanto él es carpintero también. ¿Y cómo tiene letras? ¿Cómo sabe? ¿Cómo aprende esto? Realmente extrañados, ¿no? Y más bien, claro, hay siempre un gesto de cierto escepticismo, por no decir a veces incredulidad, por parte de aquellos que nos conocen más y no pueden del todo entender de dónde viene tanta sabiduría. Todos somos más tendientes a creer en lo que dice uno que viene de afuera y que no lo conocemos, y las palabras que dicen nos suenan como aquello que debemos imprimir y no olvidarnos, porque seguramente habla de lo que sabe, como sabe, decimos. Pero fíjese usted en esto. Nuestro Señor dice, nadie es profeta, no se extrañó de esto. Y acuñó esta frase que hasta el día de hoy se sigue repitiendo, ¿no es cierto?, dentro de ámbitos religiosos, particularmente del cristianismo, pero en todos los lugares del mundo. Nadie es profeta en su tierra, ni entre sus parientes, ni en la casa de sus padres. ¿Qué le parece? Parece que no es el mejor lugar para instalar la fe, ¿no? Y fíjese, ¿qué le dijo? ¿Quién es el padre de la fe según la carne, conforme a la escritura antigua? Abraham, ¿no es cierto? El patriarca Abraham. Ahora, ¿qué le manda Dios a Abraham para probar su fe? Sal de tu tierra, de la casa de tus padres y de tus parientes. Sal fuera de eso. ¿Se da cuenta? Lo que hizo nuestro Señor. El Señor sí, no dejó de predicar, porque predicó por todos lados, naturalmente, ¿no? Pero después predicó por todos los pueblos, aldeas, llegó hasta Jerusalén el Señor. Llegó hasta el templo de Jerusalén. Salgan fuera. Es lo que nos aconseja muchas veces el Papa Francisco. Salgan a la calle, salgan a hacer lío. No se queden en la casita ahí, siempre con la familia, hablando en la sobremesa. Salga a la calle, anuncie, como hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, como debemos hacer nosotros que somos profetas del Nuevo Testamento. El cristiano tiene que ser profeta, rey, sacerdote, juez, todo eso que le participa el Señor. Nadie es profeta en su tierra. Claro, y fíjese, no hizo muchos milagros, se nos dice ahí el Señor, ¿eh? ¿Y sabe por qué? Porque no encontró fe. Recuerde siempre esto, el milagro del Señor se produce por parte del poder en el amor que tiene y la autoridad divina que está en Él. Pero si no encuentra el correlato, la fe nuestra no cierra el circuito de la fe, y no se produce, y ahí no encontró mucha fe. En su tierra no encontró mucha fe. Pareciera que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Bueno, vamos a meditar esto. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que muchas veces, Miguel, uno, quizás de manera inconsciente, en la familia piensa encontrar ese apoyo. Y sí, o si hay ese apoyo, esa fe en la familia, pero no en la familia sanguínea, sino en la familia espiritual. Y es ahí donde uno debe apoyarse, en esa familia que nos ha reunido en torno al amor de Jesús. Y en función de eso, hacer todo lo que el Señor nos hace, recordando que Él siempre está con nosotros, aunque nuestros consanguíneos no lo aprueben, no estén de acuerdo o nos rechacen.
Con Dios todo lo podemos. Sin duda, Patricia, sí, todo lo puedo unido al Señor que me fortalece. Y este me fortalece. Sí, este es un presupuesto cristiano. Y nuestra fe está en Jesucristo, sí. Esa es la fe que salva, que nos justifica delante de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu de vida, Señor. Lo pedimos en tu nombre. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.